Cuenta la leyenda que una vez existió una movida distinta que no tenía miedo de escupir en la cara de todo lo que se le pusiera enfrente. La cultura, la contracultura y la puta que la parió. Salvaje, vulgar, sincero, anti-establishment, anti-marcas, anti-estética, antipolítica, anti-todo. Pero el punk no salió de un agujero de golpe y dijo: hola, ¿qué tal? Vengo a romper todo. Como todo movimiento, es la consecuencia de muchas cosas que se fueron cocinando en las sombras. Se ha teorizado mucho sobre qué es el punk y de dónde viene. Y la respuesta que más me gustó, o por lo menos la que me parece más acertada, lo define como la simplificación máxima de la idea central con la que nació el rock: la rebeldía de la rebeldía. Muchos habrán preguntado, bueno, pero ¿rebelarse contra qué? La pregunta correcta sería, ¿y contra qué no rebelarse? The Velvet Underground fue una de las primeras en hacer algo distinto a mitad de los 60, en donde la cultura hippie casi dominaba en su totalidad la escena artística, y su sonido no tenía nada que ver con el punk rock furioso que todos conocemos, pero de alguna forma sentó las bases para la identidad del movimiento. Hablaban de cosas que tenían que ver con un aspecto más oscuro de la vida y temas bastante tabú para la sociedad de aquel entonces: sexo, muerte, drogas, etc. Hoy suena muy común, pero bueno, eran otras épocas. Las ideas de Lou Reed también venían de una fuerte influencia literaria y buscaban ampliar un poco el espectro creativo e ideológico. De una forma u otra estaban mandando a los hippies a la mierda y tratando de mostrar que en el mundo había mucho más que flores y arcoíris. La cuestión sonora vino más por el lado de los MC5, con su famoso Kick Out the Jams, que contiene quizás el primer motherfucker grabado en la historia del rock, con un volumen mucho más alto y ruidoso, pero sin caer en eso que después conocimos como hard rock. Y junto con ellos también se alzó una de las bandas más influyentes para la primera generación de punks. Los Stooges, para explicarlo de una forma fácil, eran una mezcla entre los Stones y The Doors, pero en una versión mucho más directa y descarnada, sacando el costado más animal del rock. Iggy Pop es de los primeros en esa clase de frontman tan eléctricos e impredecibles, al punto de que generaba un poco de miedo en los espectadores, siendo quizás demasiado extraño para su época. Y si hablamos de precursores, no podemos dejar afuera los New York Dolls, que si Iggy les parecía extraño, estos tipos eran de otro planeta directamente, con una imagen bastante escandalosa para los estirados de principios de los 70 y un rock and roll de guitarras más ruidosas y simples de lo acostumbrado. Cabe destacar que de estos grupos ninguno vendía cantidades enormes de discos ni tenían el renombre que lograron años después. Pero bueno, con esa misma impronta provocadora de esta etapa embriónica, los primeros destellos del punk rock como lo conocemos comenzaron a revelarse en distintos lugares de encuentro de la cultura subterránea, y aproximadamente en esa seguidilla del 75, 76 y 77 es donde aparecen las figuras más icónicas del género. Los Ramones, o The Ramones, como les quede más cómodo, los Sex Pistols, The Clash y muchísimas más que vinieron antes y después, comenzaron siendo grupos de pibes que se identificaron con aquellas bandas que mencioné antes, y entre muchos logros importantes, lo que más se destaca para mí de estos grupos es que recuperaron la esencia del rock and roll y hasta la potenciaron un poco. Esa cuestión del tipo común subiéndose a un escenario no para ser parte de un acto, sino para mostrarse tal cual es. No había héroes de la guitarra, no había cantantes con voces privilegiadas, ni tipos sonriéndole a las chicas, ni nada. Solamente gente común, con sus frustraciones y sus limitaciones también. ¿Qué mejor forma de lograr que el público se identifique con el artista? La estética llegó poco después, supongo que inspirados en la etapa más llamativa visualmente de David Bowie, combinando con lo suburbano y decadente de la sociedad, pero creo que entre las cosas que definieron al punk como corriente musical fue esa tradición instaurada por los Ramones o por quien sea de tocar las canciones en vivo al doble de velocidad en la que fueran grabadas posteriormente. No importaba si sonaba bien o si erraban las notas o si la batería y las guitarras sonaban desfasadas entre sí. Hay una famosa frase de los Sex Pistols que resume muy bien el espíritu del movimiento, que dice: no nos interesa la música, lo nuestro es el caos.
La faceta más politizada del punk vino de la mano de Mick Jones, Paul Simon y Joe Strummer en The Clash. Los Pistols hablaban de la hipocresía del sistema y la mierda de la vida cotidiana, pero los Clash, además de eso, incitaban explícitamente a la movilización contra este tipo de opresión. En una nota aparte, también creo que esta banda es uno de los principales conectores del punk con el ska y la música reggae en general. Tiempo después, a principios de los 80, se empezaron a ramificar diferentes propuestas sonoras. Algunas se fueron para el lado más artístico y bailable, sin usar esa palabra para desmerecer, y otras se volvieron más ásperas y cerradas. Entre las más conocidas de esta segunda rama más visceral, podemos mencionar a The Exploited, Black Flag, Circle Jerks, Dead Kennedys, Bad Brains y Minor Threat. Esta última liderada por Ian MacKaye, impulsor y una de las figuras más importantes de esa corriente de pensamiento bautizada Straight Edge en honor a una de sus canciones. Y para aquellos que no tengan idea de lo que estoy hablando, consiste en una forma de rebelarse ante los vicios de la misma cultura en la que vivimos. No fumar, no consumir alcohol, no consumir drogas, no comer carne, no tener sexo, entre otras cosas. Quizás sea difícil de entender y hasta suena un poco tonto, pero bueno, los practicantes lo ven como una forma de ser de verdad, dueños de su propio cuerpo, de su propia conciencia y de su vida en general. Como decíamos antes, el punk empezaba a tener las mismas divisiones que podemos encontrar en otros géneros del rock. A The Misfits se les puso el sello de horror punk, a Dead Kennedys se lo señaló como uno de los precursores del hardcore, a Bad Brains hoy se les dice afro-punk, lo cual me parece una forma muy berreta de estereotipar a los integrantes de la banda. Es decir, la variedad de ideas y propuestas dentro del mismo género enloquecía a la gente y a la industria que trataba de categorizarlos. Lo mismo pasó con las bandas de los 90, sonaban muy distinto a los Pistols y a los Ramones, entonces a algún genio se le ocurrió que había que inventar un nombre nuevo para la música que hacían. Y ya que llegamos a los 90s, en esta lección de historia tan chota y sin sentido, acá es donde la cosa se pone muy rara, sobre todo al final de la década, del 97-98 para adelante. Bandas como The Offspring, NoFX, Rancid, Green Day, Pennywise, Bad Religion, que ya venía peleándola durante muchos años, por fin ganaron notoriedad y crearon una nueva ola. Pero paralelamente se alzaron otras como Blink-182, Sum 41, Simple Plan y sí, ustedes saben qué tipo de bandas digo, ¿no? ¿Qué carajo pasó? O sea, sí, yo comparto que algunas facetas del punk tienen una onda adolescente y de no tomarse muy en serio a sí mismo, pero esto es otra cosa. ¿Cómo se le dice a esto? ¿Party punk? De verdad, siempre trato de ser tolerante, expresarme con respeto y sobre todo de no ser un elitista que apunta con el dedo y dice cosas como poser o poser, palabra más verga, pero sí, esto, pura mierda de plástico, viejo. Lo incomerciable es más comercial que nunca. Y seguramente dirán que todo género se vende en algún momento, pero no así, la puta madre. Nos metieron hasta la nariz toda esta movida American Pie en donde todo lo que importa es irse de fiesta, ponerse borracho, pegarse en una mina que esté buena y nada más. ¿Desde cuándo el punk se volvió tan vacío? Como toda moda, el tiempo la va matando de a poco. Pero creo que el daño fue tan grande que hasta hoy los que vinieron con ellos y los que vinieron después todavía lo sufren un poco. Hoy en día es muy difícil encontrar una banda punk que tenga pocos años de carrera. Antes, en mi barrio por lo menos, levantaba una baldosa y aparecían 3. Los tiempos cambian, y las inquietudes también. Lo que me lleva a preguntarme si al final realmente el género está muerto. Claro que está muerto, pedazo de imbécil, ya lo sabe todo el mundo. Se dice que el punk siempre fue algo muy efímero y murió mucho antes de lo que pensamos cuando se volvió masivo y fue absorbido por las tendencias. E incluso que es mejor así, que está mejor muerto. Pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Que los pibes que quieren empezar una banda del estilo están perdiendo el tiempo? ¿De verdad ya no queda nada para decir viviendo en esta realidad tan artificial y vapuleada por el encierro, los medios de comunicación y los partidos políticos queriendo meternos ideas en la cabeza?
Tampoco creo que tengamos que reiniciar y volver al 75, pero de ese cadáver tendría que florecer algo que tome la posta de la situación. Podría recomendar 2 o 3 grupos actuales y otros no tanto que por lo menos al escucharlos se sienten bastante punk. Pero supongo que ya los conocen y algunas de las más nuevas tampoco me terminan de convencer, por eso mismo que ya mencioné en algún video que quieren sonar como una banda de los 70 u 80s. Ya sé, parezco un boludo que nada le viene bien. De todas formas, donde quiera que estén, sean del país que sean, toquen para 10.000 o 5 personas, la saludo, porque para mí no hay mejor banda que la que rema contra la corriente. Salud, muchachos.